Muy bien, mis queridos teleamigos, otra vez con ustedes en este día festivo, sábado y domingo, el día de María y el día del Señor, 2 días grandes de la semana. Ustedes sabían que el lunes la iglesia generalmente celebra las almas del purgatorio, el martes celebra el día de los santos ángeles generalmente, pero hay que celebrar a Dios todos los días. Primero el miércoles a San José, el jueves es el día eucarístico, día sacerdotal, viernes día del Sagrado Corazón, sábado el día de María, el Sabbat, el día de descanso, Dominus domingo, es latín, aquí me preguntaban del arameo, y el latín, el Dominus, el domingo, el día del Señor, de manera que estamos en este día de la Virgen y en el día del Señor, hoy celebrando. Pues bien, a mí todas las noticias, que ahora casi todas las noticias son malas, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista espiritual son muy alentadoras y muy esperanzadoras, pero desde el punto de vista humano son muy malas, ¿no? Uno encuentra en Estados Unidos canibalismo, uno encuentra los programas de CNN donde nos dicen que el colapso económico europeo se avecina, que el Bankia, el banco famoso vasco, ese que tiene el edificio torcido, así que es tan hermoso, bajó el 25% y está a punto de reventarse y va a arrastrar a otros bancos de España, que arrastrará a otros bancos de Europa, que la gente se está suicidando por hambre en Grecia, se están cumpliendo las profecías, que la quiebra del sistema económico mundial. Me hace acordar de Santiago: ricos, vuestras riquezas están apolilladas, están podridas vuestras riquezas. Claro, después de especular, después de robar tanto, el sistema capitalista que expolió a la humanidad, ¿no? Y dejó pasar hambre a tantos millones de personas, pues vuestras riquezas están podridas. Y en el capítulo 7 de Ezequiel dice que arrojarán el oro y la plata en las calles porque no servirá para nada, dice el profeta Ezequiel. Y Santiago nos dice: vuestras riquezas están apolilladas, están podridas. Colapso económico mundial, capítulo 6 del libro del Apocalipsis: 2 litros de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. San Juan también lo previó. Y está entre las señales que van a provocar el colapso mundial y va a traer tanta hambre en el mundo, tantas guerras, tantos problemas, pero son como los preludios de esperanza de que el Señor viene, que es un dogma de fe en la iglesia y que nosotros estamos muy contentos, los que realmente creemos y los que sabemos leer los signos de los tiempos. El aborto proclamado por la ley de salud del presidente Obama, el microchip que está en la ley de salud, que tiene 1000 artículos, del presidente Obama también, ya aprobado en China, también está en los protocolos de la Comunidad Económica Europea. Dice que como una norma de seguridad, ese es el disfraz que le ponen, el maquillaje, es una norma de control para controlar toda la humanidad. Si usted lee Apocalipsis 13 lo encuentra. Entonces, ¿qué hacer? Llamemos a este programa como ¿qué hacer?, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Tener esperanza. A mí me encanta San Pablo, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, que estamos justificados por la fe en Jesucristo, en paz con Dios nuestro por Jesucristo. Es decir, tenemos que vivir de la fe y estar en paz con Jesucristo, es decir, vivir la palabra de Dios. Es la primera etapa, es vivir la conversión. Por eso escribí este librito, que creo que va a ser como el bestseller de los libros pequeños, un libro de 120 páginas, o menos de 112 páginas, sobre la fe, sobre la conversión. Y en el camino, en el libro, puse convertirse. ¿Qué dice Isaías de la conversión? La ruta de Jeremías, de la falsa conversión, de la religiosidad externa, de los que dicen yo soy católico, yo no peco, no robo, no mato, y tienen fe de cucaracha, pronto van a misa el domingo, pero no han leído el Evangelio, no lo viven, es una fe de cucaracha. Y los sacerdotes, muchos obispos se conformaron con eso, no digo que todos, de que la gente va a la misa, y eso les parece un hit, un récord, y eso no basta. Eso no basta, la misa es el sacrificio perpetuo de Jesucristo. Yo voy todos los días, ya hay que ir todos los días, porque imagínense, lo invitan a uno a comerse a Dios, pues hay que comerse a Dios.
es el alimento, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces Jeremías habla de la falsa religiosidad, se plantan en la puerta del templo y dicen, este es el templo de Yahvé, yo soy católico, yo soy bueno, y se sienten seguros, dice Jeremías, y les dice, pues no se sientan seguros. La falta de coherencia, la falta de religiosidad, la gente que no paga impuestos, el que dice mentiras, el que hace trampas, el que se roba las cosas, bueno, según las estadísticas y una facultad de psicología muy famosa, decimos como 12 o 14 mentiras en una hora. Y los hijos de la mentira son los hijos del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. La ruta de San Pedro hacia la santidad, San Pedro tiene una ruta, a la fe añade la virtud, a la virtud añade esto, es hermoso eso. Y los consejos de San Pablo, y los consejos fundamentales de Jesús, las bienaventuranzas. ¿Usted está viviendo las bienaventuranzas o no? Entonces, piense a ver, no le basta ir a la misa, ni rezar el rosario, ni pedirle a la Virgen. Tiene que vivir las bienaventuranzas. Por eso nos dice el apóstol Pablo, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la fe, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso de esta gracia, la gracia del Espíritu Santo. Los consejos de Pablo, las bienaventuranzas, y San Juan, ¿qué nos dice de la conversión San Juan? ¿No? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, es decir, si leen la palabra y lo obedecen. Entonces este libro es muy interesante. Me encontré en una de las famosas apariciones de la Virgen, la interpretación que Jesús y que la Virgen le dan a los 10 mandamientos. Yo siempre he tenido un debate con algunos amigos queridos, teólogos, sacerdotes, un debate amoroso además, porque dentro de la iglesia nos debemos movernos dentro de la línea del amor. No le diga a la gente viva los mandamientos, dígale a la gente viva los evangelios, porque la gente se lee los 10 mandamientos, entonces no desean la mujer del prójimo, no roban y no matan y se sienten seguros además, y no leen los evangelios y no los viven. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Si ya Moisés había venido y dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una base de un precepto moral, ¿so? La base de la moral y de la ética, y Jesús los inserta en el Nuevo Testamento de una manera diferente. Por eso lea Mateo 5, 6 y 7. Qué lindo como la Virgen María los explica. Usted se ha confesado de no amar a Dios más que a sus hijos, más que a su marido, más que a su perro, más que a su casa, más que a su carro. Usted no ama a Dios por encima de ellos o de sí mismo. Usted tengo a Jesús en mi corazón. Sí, claro, tiene a Jesús en su corazón, pero en el trono de su corazón está su ego. Por eso se molesta mucho cuando le dicen algún defecto de carácter o le dicen la verdad. Entonces, es que el ego está sentado en la mitad de su corazón. Por eso me propuse hacer un seminario en junio 23 en el Salón Juan Pablo II de María Santificadora. Voy a hacer tal vez el mejor seminario, el que más necesitamos. Y vamos a usar este librito. Este librito es una maravilla, me lo han dicho todas las personas, lo escribí en Navidad y en Año Nuevo, y yo no lo escribí, yo creo que me ayudó el Espíritu Santo. Si fuera mío, no sería una maravilla, sería una basura, pero es una belleza, porque como que el Espíritu Santo me fue mostrando Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo, Bienaventuranzas, San Juan, y de pronto alguien me recordó los 10 mandamientos que la Virgen, nuestra Madre amorosa, en Estados Unidos, en Conyers, explicó. ¡Qué explicación maestra! Como ella es la maestra, junto con su hijo, el único maestro, explicaron los 10 mandamientos de una forma increíble y los inserté en este libro. Vamos a ver si alcanza a salir este hermoso libro, cuya portada, Caminos a la Luz, fue de un pintor francés no muy conocido, sobre el hijo pródigo, una hermosa portada que Danielito, el hijo de Martica Guerra, nos diseñó, un buen diseñador, moderno, joven, impetuoso, se nota en la pintura, de manera que Caminos a la Luz es un libro sobre la conversión, para que usted deje su fe de cucaracha, o deje su Dios bombero para apagar incendios, o deje el Dios de la prosperidad para ir a todos los eventos carismáticos que hablan de sanación y prosperidad, y usted no se convierte y no abraza la cruz
y no perdona, y no ama, y no da la vida por los demás, y no vive las bienaventuranzas, y sigue corriendo, como dice San Pablo, que los hombres de los últimos días irán de aquí para allá por el prurito de oír novedades, y sigue corriendo de aquí para allá por el prurito de oír novedades, y no se convierte, y la fe de cucaracha ahí, sí, yo soy bueno, no robo, no mato, voy a misa, ¿ves? Sí, y eso mató al mundo y mató a la humanidad, porque si los cristianos los católicos hubiéramos sido cristianos de verdad, les cuento que había sido la gran maravilla el mundo sería un paraíso, le daríamos de comer a todo el mundo, daríamos amor, daríamos abrazos, no abandonaríamos a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, cumpliríamos con nuestro deber con amor, nos meteríamos la mano al bolsillo para que todo el mundo tuviera casa y tuviera comida y tuviera medicinas y tuviera educación. Seríamos los cristianos los gestores de la civilización del amor si nos convirtiéramos. Alma bendita, recuerdo de aquellos empresarios cristianos que conocí y muy poquitos conocí. Quiero recordar con mucho amor, que el Señor lo tenga en su gloria, a Carlos García, a Pollo Vencedor, a mi papá, a don Manuel Carvajal, que me invitó a Cali una vez, con sentido cristiano empresarial, que eso es tan difícil, tener sentido empresarial cristiano. De manera que fe, la garantía de lo que no vemos, y esperamos la prueba de las realidades que no se ven. De manera que vamos en los caminos a la luz. Vamos a hacer el jueves 23 en el Juan Pablo II de María Santificadora en Pasadena, allá en Pasadena, el seminario "Y seréis verdaderamente libres", y seréis verdaderamente libres. ¿Libertad de qué? De la opresión del maligno. ¿Libertad de qué más? De mis pecados. ¿Libertad de qué más? De mis defectos de carácter. ¿Libertad de qué más? De las ataduras intergeneracionales. ¿Libertad de qué más? De las ataduras de la sanación interior. ¿Libertad de qué más? De las herencias genéticas. Vamos a manejar todos esos temas y lo vamos a manejar con una persona que está estudiando mucho lo del corazón y la sangre, lo vamos a manejar con un par de sacerdotes excelentes. Y seréis verdaderamente libres. Vamos a hacernos una limpieza no solamente corporal y física, sino espiritual, mental, psicológica, intergeneracional y de los rastros del pecado original. Y seréis verdaderamente libres. Mire, claro, yo sé que va a haber mucha sanación y mucha liberación, porque el Señor en estos días ha estado pródigo. En la fiesta que celebramos de Pentecostés, que fue una hermosa fiesta, pues allá en la Corporación Belén, donde nosotros estamos y donde tenemos nuestra sede, hubo manifestaciones impresionantes. Yo en el programa anterior, como si hubiera tenido una moción del Espíritu Santo, invité a los sacerdotes, a los obispos: vayan, vean, vayan, verifiquen, vayan, para que vean que eso no es una farsa. Y verán cómo mucha gente se transforma, mucha gente se convierte, mucha gente cambia. Hay manifestaciones, hay gente que empieza a orar en lengua, hay gente que empieza a tener paz que nunca la tuvo donde el psicólogo, donde el psiquiatra. Hay gente que se transforma. Y para colmo de la gracia de Dios, que fue pródigo y maravilloso con nosotros, nosotros grabamos, porque en el segundo piso hay gente que ve en un telón todo al conferencista. Estuvo magistral el padre Edward, estuvo formidable el padre Uriel, estuvo muy buenas las conferencias, las oraciones, y de pronto enfocaron la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe que tenemos nosotros en un rincón. Sorpresa, cuando la Virgen de pronto aparece. La Virgen siempre tiene las manos en oración cerradas, la Virgen de Guadalupe aparece con las manos abiertas y unas florecitas blancas, e inclina su cabeza en actitud de oración y adoración. Está retratado por 7 u 8 personas, está filmado, las cámaras no mienten. La Virgen de Guadalupe, la imagen se agachó, se inclinó. Entonces pasaron la cámara al crucifijo ese tan hermoso que yo tengo, que es peruano, de madera, que hay en Belén,
y de las rodillas hacia abajo sangraba y sangraba y sangraba. ¡Qué Pentecostés! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo tan hermoso! Entonces yo le dije a la cámara, oiga, lléveme la cámara hasta el otro extremo donde está la imagen de San José, porque ustedes saben que es en la casa de Belén, y en Belén está Jesús, María y José. Esos son nuestros patronos, nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Estamos lo mejorcito de nosotros. Y San José le aparece un lirio, el niño alzado, que lo tiene en su brazo izquierdo, y en el lado derecho aparece un lirio dorado. Hermoso, qué hermosura, qué manifestación de la gracia de Dios, qué regalo nos dio en Pentecostés. Yo creo que, yo no sé en los otros reuniones de Pentecostés qué pasaría, seguramente hubo muchas bendiciones, pero nosotros el Señor nos regaló esa gracia y lo dejó filmar y retratar. Allá están, para los incrédulos pueden ir a verlo, filmado y retratado. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos, estamos hablando del Pentecostés, de esa efusión del Espíritu Santo tan impresionante que hubo en Belén, y esas 3 manifestaciones grabadas, filmadas, retratadas por 5, 10, 15 personas, no sé cuántos, estaban enloquecidos con los celulares retratando la Virgen inclinándose y abriendo las manos, la Virgen de Guadalupe con flores, y Jesús sangrando por las rodillas y San José con un lirio dorado. ¡Qué hermosura! Oiga, ¡qué hermosura! Uno no puede engañar las cámaras. La persona que maneja ya la parte de comunicaciones y la parte de los CDs y los videos lloraba, lloraba y lloraba. La gente tan impresionante, la gracia de Dios cómo se manifestó en Belén ese día. Bueno, bendito sea Dios. Me acordé del padre Ayerbe, ese santo, le mando un abrazo allá en Buga, este santo sacerdote redentorista tan mariano y tan especial, que me decía, mire doctor Rafael, digan lo que digan, esa obra de Belén es una obra de Dios. Yo no sé quiénes son los que dicen lo que dicen, prefiero no hacer comentarios, pero es una obra de Dios. ¿No? Qué lindo, el Señor me llamó un amigo y me dijo, mira, eso fue un certificado de Dios para ustedes, una rúbrica, una firma que Dios puso sobre Belén. Qué lindo, yo allá los espero. Y el 23 que tenemos, y seréis verdaderamente libres, en el Salón Juan Pablo II de María Santificadora, allá en Pasadena, va a ser más grande. Tenemos 900 cupos, no más. Allí tuvimos problemas porque tuvimos más de 100 o 200 personas que quisieron entrar, y nosotros tenemos que cumplir, si somos buenos cristianos, los reglamentos de los bomberos, los reglamentos de la policía, y además velar por la seguridad de las personas. Es una obligación moral que tenemos los cristianos. Muy bien, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer frente a la agitación del mundo tan caótica, tan desastrosa, en la pavorosa crisis de la iglesia, ¿no? En medio de esa crisis pues también hay mucha santidad, hay muchas cosas buenas, ¿no? Pero no vamos a hablar de lo bueno, sino de la crisis. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, dice la Virgen, estamos en ella. Los teólogos que niegan la divinidad que Jesucristo descubrió que era Dios por un arquetipo, por allá un monje loco que trajeron, aplicándole categorías de psicoanálisis a la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios, a eso no se le pueden aplicar ese tipo de categorías, ni de existencialistas, ni de filósofos ateos, no. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta caótica situación, a esta confusión, que no hay ángeles, que no hay demonios, que no hay infierno? ¿Qué cosa tan terrible? En estos días veíamos una pintora coreana que el Señor le permitió bajar al infierno y retratar las distintas cuadros que hizo de las penas del infierno. Qué cosa tan terrible de pinturas. A esta pintora coreana católica, un privilegio muy grande. El Señor haciendo manifestaciones por todas partes, por todas partes. Los milagros del sol que aparecen en Noruega,
los milagros del sol, las trompetas que se oyen, las trompetas del Apocalipsis que las cogen en internet y se oyen en Ucrania, en México, en Perú, y 3 amigas mías las han oído en Colombia. Por Dios, los huecos que están apareciendo en Bogotá, ya hay como 15, súbitamente aparece un hueco, se hunde, no se sabe qué se hizo la tierra, en China, en Colombia, en Guatemala. ¿Qué le está pasando al mundo? Las 20 toneladas de sardinas que se murieron en Venezuela la semana pasada, ¿no? Los círculos solares que aparecen en Bucaramanga, la cruz que aparece sobre Moscú. Mire, son centenares. Y tuvimos el privilegio este mes, yo tengo el récord del Instituto de Geología en Nueva York, récord científico, que teníamos un terremoto de más de 6 grados semanalmente este año desde enero. Y en mayo no nos ha tocado ninguno. ¿Será la Virgen de pronto? ¿O será la oración? La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Esos terremotos que han ido increciendo por todas partes, los 300.000 damnificados de ayer de los aguaceros de Chile, de un solo aguacero, 300.000 damnificados. ¿En qué va a terminar el planeta? ¿No? La aprobación de los matrimonios gays en Bolivia, el señor Obama para ganar votos cambió de tesis y se metió en los matrimonios gays, que fue el castigo de fuego de Sodoma y Gomorra. Y las oraciones de los santos subieron hasta el altar del Altísimo, dice el libro del Apocalipsis, y allí se convirtieron en fuego. Y será una lluvia de fuego, dice la Virgen en Akita, Japón, aprobada por la Iglesia después de Fátima. Los que dicen que no va a pasar nada, no, que esas revelaciones, no, que eso no es verdad. Aténganse, lean los signos de los tiempos, lo que está pasando en Siria, la fabricación de bombas atómicas en Irán, el problema de Israel, todo, qué es lo que está pasando en el mundo, por Dios. Y se encolerizaron los pueblos de la tierra, dice el libro del Apocalipsis. ¿Qué hacemos los cristianos? Pues tener una esperanza. Miremos a San Pablo un momentico, en la cual nos hallamos y nos gloriamos, Romanos 5, en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos, tenemos esperanza de la gloria de Dios y esperanza de su segunda venida, como nos dice Tesalonicenses y nos dice Zacarías 14, y vendrá con sus santos. Qué lindo, yo tengo varios amigos que han visto la segunda venida, mi amiga Nelly de Medellín. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, en la angustia, en las tentaciones, en la persecución, en las tribulaciones, nos gloriamos. ¿Qué hicieron los primeros cristianos que fueron a la boca de los leones? 10 millones en las 10 persecuciones de que nos habla Tertuliano, la de Diocleciano, de Nerón, de todos. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Nos gloriamos en las tribulaciones. Lo que le pasó a mi amigo Fernando Londoño, ¿por qué? Por ser católico. La persecución contra el presidente Uribe, ¿por qué? Por ser católico. Entonces nos gloriamos en las tribulaciones, hay que gloriarse en la tribulación, no se enojen, no se pongan bravos. Yo le entregué un libro a Fernando Londoño, mi amigo de la universidad, a quien admiro y quiero mucho, y otro para el presidente Uribe, donde deberían haber entendido lo que les está pasando. En ese libro del profesor Luis Eduardo López Padilla sobre el nuevo orden mundial, hasta en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones engendran la paciencia. Uno sufriendo se vuelve paciente. A mí, yo era muy impaciente, claro, era ejecutivo, había sido más pecador que San Agustín, abogado, banquero, javeriano, imagínense, ¿no? Y el señor pseudo intelectual y metido en todas esas cosas, y de pronto el señor me llama y me agarra, pero tenga 12 cirugías, 13 cirugías, le operaron del corazón, ¿no? 20 cálculos renales, solo, abandonado, triste. Y en las tribulaciones nos gloriamos en las tribulaciones, y la tribulación engendra paciencia, y Dios nos quiere pacientes. Por eso Juan Pablo II arranca su pontificado diciendo, mire, no tengan miedo. La tribulación engendra paciencia y engendra esperanza, ¿no es cierto? Nos dice San Pablo, y la paciencia es la virtud probada, Nosotros que no sabemos esperar una cita médica, que nos desesperamos esperando el bus, que nos desesperamos en todas partes, que para hacer la comunión hacemos 7 filas en lugar de hacer 2 y irse para la cola. No, somos impacientes.
Yo primero, eso es el orgullo, la soberbia humana, de que no nos deja, ¿no? Y entonces Dios con la tribulación nos va bajando el morro, nos va bajando el morro, nos va bajando el morro, y nos va peluqueando, nos va peluqueando. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán alivio para sus vidas. Pero somos impacientes, por eso inventamos el celular. Tengan que contestarme ya. ¿Usted por qué no contesta el celular todo el día? Yo lo llamo y no me contesta el celular. ¡Qué desesperación! ¿Qué haría Bolívar sin celular, hola? ¿Y qué hicieron nuestros abuelos sin celular? Vivían en paz, vivían con una gran paz. La gente se le queda el celular en la casa y le da una psicosis de psiquiatra. Ahora lo asisten al psiquiatra porque el celular es indispensable, y el televisor. Paciencia. Aprendan a esperar. Esperamos la gloriosa venida de Jesús. Cuando vean que suceden estas cosas, Lucas 21, léanse todo Lucas 21, levanten su cabeza porque se acerca su liberación. La paciencia, virtud, engendra esperanza, y la esperanza no falla, dice San Pablo. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó. ¿Qué le pasó al rey David? Que lo ungieron rey, y de ahí en adelante 10 años de persecución de Saúl. Leamos el Salmo 27 que escribe el rey David: aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, estoy seguro en ella. 27:3. Y acampó un ejército de Saúl contra él, escondido en una cueva, 10 años huyendo, escapando, con muertes de su familia, con persecuciones, hasta que se posesionó como rey. Si Saúl no se hubiera posesionado como rey, no tendríamos a Jesucristo. El rey David. Saúl lo perseguía y el rey David se posesionó como rey, y es el ascendiente de nuestro Señor. Aunque acampe contra mí un ejército, eso es lo que quiere decir David. Aunque estalle una guerra contra mí, no temeré, no tendré miedo. Salmo 27. O sea, no temer, estar firmes en la fe. Pero para estar firmes en la fe hay que entrar en la fe, no en la fe de cucaracha, de que soy católico, que no hago daño a nadie, que no robo, que no mato, y todo el día digo mentiras, y tengo en el trono de mi corazón, tengo entronizado mi ego, mi yo, ¿no? En la conferencia de allá les voy a explicar la diferencia entre el yo y el ego. En la conferencia del 23, allá en el Salón Juan Pablo II en Pasadena, les voy a explicar la diferencia entre el yo y el ego. Hay que morir al ego, hay que morir a nuestros apetitos, hay que morir a nuestras pasiones, y hay que dejar libre el corazón para que Dios se posesione de él, y para que la paz que sobrepasa todo conocimiento me vaya invadiendo. Allá también les vamos a explicar algo que la gente cree que es muy importante, por ejemplo, cómo liberarse de un maleficio. Claro, hay maleficios. Ustedes leen al padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano, en sus libros formidables, y sí hay maleficios. Y a veces el padre Pío decía que duraba 4 o 5 años orando por personas que tenían maleficios. Claro, y Jesucristo es el libertador, el liberador, todo lo libera, todo lo sana, todo lo restaura. Y si no nos sana aquí, nos sana allá en la otra vida. De pronto la enfermedad es la que necesitamos, la tribulación que necesitamos para ir quitándonos el ego, los penachos, la basura que está dentro de nosotros, que no nos permite ver a Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que tener esperanza, esperando contra toda esperanza, creyó y le fue reputado, le fue reconocido como la justicia. La Biblia es un libro hermosísimo, Jesús viene y Jesús nos advierte. Hay una profecía que me dio el padre Jordi Rivero, y lo voy a traer para leérsela, de Benedicto. Yo creo que es una profecía escrita hace 20, 25 años, diciendo que la iglesia iba a entrar en una crisis terrible, que iba a ser disminuida, que iba a ser reducida, que iba a llegar a un mínimo, y que el mundo iba a estar tan corrompido y tan pervertido que la gente se iba a desesperar, iba a terminar buscando la iglesia, donde iba a hallar el único refugio, donde habría paz para el corazón, y habría grandes tribulaciones y grandes cosas terribles. Benedicto XVI, el padre Jordi Rivero me la leyó. Vamos a hacer un paréntesis un momentico. Sí, esta mañana que miraba
el noticiero veía que el Bankia, el Banco Vasco, se había disminuido el 26% en la crisis y que iba a arrastrar a un montón de bancos de España y a los bancos europeos, y que la crisis de todas maneras iba a producir la crisis, decía un politólogo de CNN, y se va a producir la crisis. Y ve uno todo, ¿no? Las infamias que dicen en Ecuador, en Venezuela, contra nuestro presidente Uribe, que fue un magnífico presidente, pero tal vez por ser católico le tienen esa persecución. Y nos van a perseguir más. No se preocupe, presidente, lo van a perseguir más. Y a usted, a Fernando Londoño, a quien yo aprecio mucho desde la universidad, por su valor, por su coraje, por su hombría y su capacidad de decir la verdad. No, vamos a orar por ambos, vamos a orar mucho por los dos, ¿no? Y por mi amigo Andrés Uriel, que me pidió oración, y por todos los católicos y por los no católicos. Oremos por nuestro presidente de la República. Sí, que salió con el presidente Obama hablando del nuevo orden mundial también. Bueno, oremos por él. Es necesario que sucedan estas cosas. Es el producto de nuestro pecado, además. Vamos a ser purificados, vamos a entrar en una gran tribulación, una gran purificación, pero Jesús vencerá. La Biblia lo dice, y es cierto, todo, la Biblia se ha cumplido. ¿En qué otro lugar del mundo se producen fenómenos como los que se producen en nuestra casa en Belén? En ninguno. En los lugares católicos, sí, en miles de lugares católicos en el mundo. La Virgen llora sangre. A nosotros la Virgen de Guadalupe, tan linda la Virgen de Guadalupe, abrió las manos, se llenó de flores blancas, se inclinó en adoración, porque ella es la primera adoradora de Dios, ¿no? Y nuestro Cristo peruano sudó sangre de las rodillas hacia abajo. ¡Qué lindo! Yo sabía que ese Cristo iba a hacer muchas manifestaciones cuando alguien, imagínese que un coleccionista de arte que compró el Cristo, no sé si en $1.000.000 y lo iba a vender en 10. Hasta especuladores en el arte también. En Colombia hay especuladores en todo. Los primeros, los banqueros, pues. Vuestra riqueza está maldita, vuestra riqueza está apolillada, Santiago capítulo 5. El capitalismo se apolilló, está maldito, dice Santiago. Entonces viene la crisis económica mundial. Entonces este hombre compró el Cristo y lo iba a vender en 10 millones y lo tenía encima de una mesa, peruano, hermoso, de madera, y de pronto me veía en la televisión y una fuerza interior le decía: lléveme a donde ese señor, lléveme a donde ese señor. Allá llegó y me lo depositó sobre mi escritorio. Dijo: es que este es suyo. No lo vendió, vino y me lo regaló. Y se bajó y estaba Martica dictando una conferencia. Y Martica levantó la mano y empezó a orar en lenguas cuando el hombre no sabía qué eran lenguas, ni qué era renovación, ni qué era nada. Se desplomó de la silla y ¡pum!, al suelo. Descanso en el espíritu. Hay un libro del hermano Efraín, de la Comunidad de las Bienaventuranzas, del doctor Philip Madre, que trabajó con el cardenal Cofí, 30 años en liberación. Un cardenal muy santo y muy bueno, francés. Y habla del descanso en el espíritu. Y el doctor Philip Madre es médico, psiquiatra y teólogo místico, o sea que conoce bien los tres temas: el psicológico, el médico y el espiritual, que lo vamos a tratar el 23 de junio y seréis verdaderamente libres. Y este hombre después hubo que explicarle qué le había pasado, que estaba sentado en una silla y se desplomó y se levantó con una paz, henchido, lleno del Espíritu Santo. Eso no pasa sino en nuestra iglesia. No le pasa a los de la meditación zen, que hacen vacío, y al hacer el vacío entra el demonio y las personas creen que está en la iluminación y que está viajando al Tíbet, y lo que pasa es que el demonio lo está trasteando donde le da la gana, porque no está con Jesucristo sino con el vacío. Y la casa queda vacía y el espíritu inmundo sale y trae otros 7 y se mete. Esa es la experiencia que tenemos con la gente de yoga y de zen. Y experiencia que el doctor Philip Madre, el padre de Mishpagua, en su libro Los Católicos y la Nueva Era, trae. Este jesuita, director de WTN, experiencia que los exorcistas católicos han tenido con ese tipo de meditación oriental, que es peligrosísima, además, teniendo uno a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Juan Clímaco, a San Benito,
a miles de católicos, al padre Alonso Rodríguez, pero ¿cómo despreciamos la teología mística y nos vamos a unas religiones inventadas por el diablo? Pues bueno, pero no hablemos de eso, que esos son los signos de los tiempos y la crisis de la iglesia, eso lo sabemos, la confusión de muchos pobres sacerdotes. Yo oro mucho por ellos, oro mucho por ellos. Los que dicen, mire, echar el arroz dentro del templo es mal agüero. No, echar el arroz en el templo, adentro y afuera, no es mal agüero, es una maldición. Para los que se van a casar quedan ya con la maldición encima porque están botando la comida de los pobres y tienen agüeros. Y los agüeros los condena la Biblia. ¿Por qué no confían en Dios, en el poder de Dios? Dios es todopoderoso. La primera palabra que Abraham pronuncia y llama a Dios todopoderoso, y después le dice Eloa, Elohim, el Señor, el Dios altísimo. Jesucristo es el Dios altísimo, el Hijo del eterno Padre, nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, San Pablo en Epístola a los Romanos, en el capítulo 5, nos dice que en la tribulación engendra la paciencia. Tenemos que convertirnos, número uno. Por eso escribí, me quedé en Navidad y Año Nuevo para escribir 3 libritos, casi 4. Caminos a la Luz es la ruta de la conversión, y curiosamente el Espíritu Santo se puso a recordarme, sin tener yo bibliografía, estando en una casa ajena, la ruta de Isaías, la ruta de Jeremías, la ruta de Pedro, la ruta de Pablo, las bienaventuranzas, la ruta de San Juan sobre la conversión, y le añadí la explicación de los mandamientos de la Santísima Virgen en Cónyers, que sí es magistral, es una cosa. Yo creo que este va a ser el libro que vamos a terminar sacando 10.000 por lo menos, Caminos a la Luz. Y escribí uno de los más bellos y más extraordinarios libritos con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no somos nada, nada, no existiríamos, seríamos un basurero, un relleno sanitario peor que cualquiera. Los regalos de Dios, los regalos de Dios. Qué libro tan lindo, porque son las bendiciones y los regalos de Dios Padre. ¿Qué tal le parece a usted el cerebro que tiene? Es un regalo de Dios Padre que es creador. ¿Qué tal el ADN, el talento para la cocina, para la música, para el derecho, para la ingeniería, para manejar estas cámaras, para los talentos que Dios nos dio? Son regalos del Padre, están en el ADN. ¿Qué tal los santos ángeles? Es un regalo del Padre. Jesucristo es un regalo del Padre. La creación, 30.000 variedades de orquídeas. ¡Uy! Las estrellas. No, es que no les hablo, porque aquí están los regalos del Padre, los regalos del Hijo y los regalos del Espíritu Santo. Jesucristo nos regala a la Virgen María, nos regala a la iglesia, los sacramentos, su propia vida. Y los regalos del Espíritu Santo, aquí están todos, los regalos de Dios. Entonces, eso yo no sé de dónde salió, cuento. Casi ni me acuerdo lo que escribí ahí. Me senté en Navidad hasta el 31 a escribir. Y yo escribo como el famoso escritor policíaco, John Le Carré. No puedo escribir en computador, es con lápiz y papel. Después no pude aprender de otra manera. Me confundo en un computador, ¿no? Me enloquece la tecnología. Y tengo un hijo que es un genio para eso, ¿sí? Dios lo bendiga. Pero no, yo no. Entonces escribí eso y escribí otro libro que va a ser una sorpresa, ¿no? Sobre las grandes profecías de la iglesia. Ustedes no conocen las profecías extraordinarias de San Nilo. Y de un templario que fue santo. Los templarios al principio fueron muy buenos, eran monjes, eran religiosos y militares, ¿no? San Juan de Jerusalén, unas profecías increíbles sobre estos tiempos, exactas las profecías, pero ese lo estoy cocinando, ese libro. Entonces, si vienen tribulaciones, si vienen angustias, si nos van a caer aguaceros como el que cayó con 300.000 damnificados, un solo aguacero en Chile hoy, ¿en qué va a terminar el mundo? Pues despedazado, vuelto pedazos por todas partes. Si los iraníes lanzan su artefacto nuclear, si en Siria sigue esa locura de la guerra, si en Egipto sigue esa revolución, pues los musulmanes terminarán lanzando sus misiles que le compraron, que los chinos le dieron a cambio de petróleo y que el señor Putin les dio para invadir Europa.
Y la invasión de Europa profetizada por San Juan Bosco se profetizará porque la gente se matará por un pedazo de pan. Ya se están suicidando en Europa por hambre. No nos digamos mentiras. Y los únicos que van los que han cultivado y tienen su propia comida, esos van a sufrir menos. Mire, los cubanos, a raíz de ese régimen atroz, dictatorial y sin libertad, tienen cosas muy buenas. Tienen 900 granjas dentro de La Habana de cultivos organopónicos. Monte su granja de cultivo organopónico en Bogotá, en Bucaramanga, en Manizales, en Medellín. Móntela. Hay 900 granjas, entonces los cubanos comen. No tienen libertad, no tienen internet, no tienen televisión, no tienen... sí, están oprimidos, aplastados, perseguidos, horrible, espantoso, pero tienen 900 granjas porque, decía Don Quijote, la necesidad tiene cara de perro, ¿no? Y la necesidad los llevó a eso. Cultivos organopónicos en La Habana, búsquelos y verá. Entonces, lo que hicieron en Armenia cuando el terremoto, que la Iglesia Católica intervino, hicieron muchos cultivos caseros y muchas cosas. Hay que hacerlos. Hay que hacer cultivos organopónicos en las ciudades, en todas partes. También hay que ser prudente como serpiente y sencillo como paloma, porque nos van a controlar a través de la tecnología, a través de un banco único, un dinero digital, una marca y a través de los alimentos y de la salud. Para eso es el famoso chip. Les recomiendo que aquí en el canal les venden los programas del doctor José Galat, mi gran amigo, mi buen amigo, unos programas maravillosos sobre el microchip que hizo, porque ya está en la ley de salud de los Estados Unidos, está en una resolución de la Comunidad Europea, está aprobado en China, que ya están dando, que las cosas son ya. Y entonces, pero primero, conviértase. Segundo, tenga fe. Tercero, tenga esperanza. Cuarto, ore mucho, ore mucho. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y haga reparación. Eso sí no lo saben hacer los evangélicos. Mis queridos hermanos evangélicos, a quienes les doy un abrazo, saben mucho sobre este tema. Nosotros deberíamos saber más porque tenemos las revelaciones de los santos y de la Virgen, pero no les hacemos caso. Ellos solamente con la Biblia la confrontan contra la realidad. Vuestra riqueza está polillada, vuestra riqueza está podrida, dice Santiago, y dice capítulo 7 de Ezequiel, botarán el oro y la plata en las calles, no servirá para nada. Así será, y así va a ser. Viendo uno la caída de la banca, ustedes no saben que en la quiebra pasada de los bancos se perdieron 3 trillones de euros, 3 trillones de euros. ¿Quién me puede escribir esa suma? ¿No? Y se suicidaron el 62% de los billonarios, 62% se suicidaron. Y se suicidaron con droguita, con tranquilizantes y con certificado médico. Ya no se tiraron como en el año 29 y 30 por los balcones, ahora se suicidaron con droga, porque su tesoro, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en tu automóvil, si tu tesoro está en tu casa, en tu cuenta bancaria, en tu tarjeta, se suicida porque ese es su Dios. Pero si usted tiene la fe en el verdadero Dios, en el Santo de los Santos, en el que resucitó, y si usted le entrega su vida y su corazón, y usted baja su ego del centro de su corazón y sube a Jesucristo ahí, va a tener fe. El Papa Benedicto tiene un mensaje que es una profecía. El padre Jordi Rivero me lo va a mandar, de la crisis de la iglesia y a dónde vamos a llegar, pero con la esperanza de que nosotros somos los únicos que vamos a sobrevivir a esa destrucción de las 2/3 partes de la humanidad. Hagamos un paréntesis un instante. Le doy un abrazo inmenso al padre Antonio, perseguido, inclusive en el interior de su comunidad, que es una hermosa comunidad, donde no le entendieron, pero Dios permite a veces que los mismos santos persigan a los santos, eso.
A Juan 23 le metieron cucarachas sobre el Padre Pío y Juan 23 era un santazo, un hombre maravilloso. Y Dios permite eso. Padre Antonio de los Frailes Menores Renovados, que se ha propuesto en divulgar los cenáculos marianos, la consagración al corazón inmaculado de María, que es una poderosa herramienta. Sirve la de Medjugorje, sirve la de San Luis de Montfort, sirve la que el Señor le dictó a Agustín, el pobre Agustín tan calumniado y tan perseguido, ¿no? Y ya tiene 30 o 40 monjas, ya tiene la aprobación episcopal, ya está en 5 idiomas, ya está en 300 lugares del mundo los grupos de reparación. Ese es todo el mal que hace Agustín, imagínense, 300 grupos gigantescos de reparación, miles de pequeños grupos por el mundo entero, y esa reparación de satisfacción con nuestra oración frena muchas calamidades, amortigua, aminora, disminuye muchas cosas malas. Entonces muchos grupos carismáticos no han entendido eso, reparar. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, Romanos 12, a que os ofrezcan vuestros cuerpos como hostias vivas, tal será vuestro culto espiritual. La reparación del famoso Bernabé, el místico africano, que la acogió Bernardo allá en Manizales, y vienen los grupos de Getsemaní. Los grupos de Getsemaní extendidos por todo Colombia. Bernardo, un abrazo, lo felicito. Hay mucha gente haciendo Getsemaní, empezando a las 9 de la mañana los jueves hasta el viernes a las 3 de la mañana. ¿Por qué la iglesia no ve eso? Muchos grupos de Getsemaní, y muchos grupos de reparación de Agustín, y muchas consagraciones al corazón inmaculado de María. Hay que consagrarse y vivir la consagración, y vivirla. Yo no comparto la ingenuidad y la bondad y el corazón tan lindo de este gringo que a veces extiende la consagración. La consagración no es una receta mágica, es una receta para vivir. El Evangelio no es una receta mágica, es una receta para ser feliz, tener paz y vivir si lo vive, si lo vive. Si lo guarda en la casa y no lo vive, si lo lee y no lo practica, no le sirve para nada. Es como decir, cuando usted comulga y está lleno de rencor y de odio, no le sirve para nada, ¿no es cierto? Eso es para vivirlo. Cada vez que el pueblo de Israel fallaba la alianza, le caían los filisteos, le caían todos encima. Lo golpeaban, lo derrotaban, lo aplastaban, o lo mandaban 70 años al destierro por violar la alianza. Si violamos las consagraciones, si violamos la consagración al corazón de Jesús en Colombia, pues nos cae la roya, ¿no es cierto? Si la vivimos, recibimos muchas bendiciones. Entonces, esas consagraciones al corazón inmaculado de María son un blindaje, son un refugio seguro. La Virgen María es el refugio de los últimos tiempos para todos nosotros. De modo que eso que Agustín está haciendo en 5 idiomas, todos los libros, andando por el mundo entero, ya con muchos obispos en Perú, en Ecuador, en muchas partes del mundo que lo están apoyando, y se está expandiendo todos esos grupos de reparación, pues eso es obra del Espíritu Santo, tiene que ser. ¿Cómo no va a ser? Ya tiene 30, 35 monjas ya, y todas las comunidades religiosas tradicionales que están mal, aspirando a tener vocaciones, y allá abundan y sobreabundan las vocaciones. ¿Por qué? Porque obedecen a la iglesia. El Espíritu Santo se da al que obedece, dice los Hechos de los Apóstoles. Si usted no vive el Evangelio y no obedece, pues no recibe esa unción, ese poder, esa gracia de Dios. Si usted obedece, va a recibir muchas bendiciones y va a recibir mucha protección. Si va a ser mártir, el que ha de ser mártir, mártir será, ¿no? El que ha de ser mártir, mártir será. Y el que ha de la cárcel, ha de ir a la cárcel, ha de ir. Eso nos dice la Biblia. De modo que conságrense al corazón inmaculado de María. Nosotros les conseguimos esa consagración. De manera que oren mucho, conságrense y pídanle al corazón inmaculado de María la protección y tomen medidas de precaución. Después de una conversión firme y una conversión sólida, tengan medidas de precaución como
la consagración, la oración y la conversión. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y un abrazo.